Bien, saludamos a esta hora de la mañana con el sociólogo David Chávez. Él es docente universitario y vamos a analizar resultados de lo que ocurrió el domingo y otros temas de coyuntura. David, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Hola Jaime, Carlita, qué gusto saludarles. Un abrazo desde Quito. Un abrazo regional que ahora es sumamente necesario en este país. Sí se lo vamos a recibir, no se preocupe. ¿Qué te parecen las declaraciones de Daniel Noboa y sus altavoces también, pues acusando a los costeños de ser narcos porque votamos por Luisa? O sea, es lamentable, pero es el epítome, como ustedes decían hace poco, esto se lo escuchamos a Lasso, en dos ocasiones, en el paro, en la consulta. Es a lo que juega la derecha. O sea, puede sonar exagerado decir que la derecha que se está constituyendo en el Ecuador es fascista, pero estas cosas nos demuestran que es una derecha fascista. O sea, el problema del Ecuador no es que tiene una derecha liberal, democrática, que estaría bien, que sería saludable para el Ecuador tener, como ahora hemos visto en estos resultados, un partido de derechas fuerte, representativo, que pueda competir electoralmente, que sea algo así como la contraparte en la derecha de la izquierda de la Revolución Ciudadana. Pero el problema es que esa derecha, ahora tan fuerte, se ha constituido a partir de este tipo de cosas, del racismo, del clasismo, del regionalismo y de la idea de que hay que anular a la izquierda. O sea, ellos no ven en la izquierda, como creo que en cambio en la izquierda la mayoría sí, no ven en la izquierda a un contendor político con el que se puede tener una disputa inclusive fuerte, difícil, pero democrática. Ellos lo que quieren es la aniquilación del correísmo, la aniquilación de todo lo que suena a izquierda, aniquilación política, espero que no física, pero aniquilación política al menos. Y estas cosas son la expresión de eso. O sea, es muy grave. O sea, luego, además de ver que el resto de la derecha implosionó irremisiblemente en esta última elección, nos quedamos sin una opción democrática de derechas en el Ecuador. ¿Cuál es tu lectura de los resultados que se dieron el día domingo, después de ver que intentaron incluso imponer un exit poll y que se les cayó? Me temo que estamos en un punto de inflexión, ¿no? Es decir, como sabes, yo siempre prefiero mirar la coyuntura a partir del proceso de más largo aliento que está detrás de la coyuntura, ¿no? Entonces, evidentemente aquí venía esto que siempre se ha denostado, ¿no? Que la polarización, que el correísmo, anticorreísmo. Lo más curioso es que luego de semejante resultado todavía escuchas a gente que dice, hay gente que no está en la disputa correísmo-anticorreísmo, cuando prácticamente las elecciones nos han demostrado que en este momento, políticamente, esa es la gran disputa y todo el mundo está tomando posición en torno a esa disputa. Entonces, no hay tercera vía. Creo que alguna gente está actuando como si hubiera tercera vía y creo que los electores acaban de decir, no señores, tercera vía aquí no existe. Es problemático, sí, porque obviamente estamos hablando de un país partido a la mitad, o sea, exactamente a la mitad. Y eso plantea un reto enorme para el Ecuador porque salir de la crisis en la que estamos implica tener gobiernos con amplia legitimidad democrática, es decir, gobiernos que puedan tener apoyos mayoritarios para enfrentar los problemas. Pero como han venido ocurriendo, sobre todo con la derecha que representa a Noboa, me parece que ahí no hay ninguna posibilidad, ni de aproximación, ni de acuerdo, ni unidad, ni consenso. Lo que hizo ayer fue una demostración de que van a volver a las estrategias fascistoides de anular y desconocer al otro contendor político. Me parece que el peor error que podrían cometer cualquiera de las dos fuerzas políticas en términos democráticos, uno, y dos, en función de la gravísima crisis y de que no podemos seguir teniendo inestabilidad política, enfrentamiento político antidemocrático, sino que hay que lograr consensos mínimos para salir de esto. Lo peor que podrían hacer cualquiera de las dos fuerzas políticas es desconocer al otro y creer que el otro es un enemigo al que hay que exterminar, que es la posición que ha tomado Noboa. Es decir, el momento en que dice a todos los votantes y particularmente a la población de la costa que votó por el correísmo, delincuentes, narcos, gente que se deja presionar, etcétera. La asocia lo mismo, ¿no? Posibilidad. Claro, la asocia lo mismo, pero es este juego. El problema es ese, que estamos entrampados en eso, en una derecha
que es incapaz de construir un proyecto propio, es incapaz de tener liderazgos propios. Mira a Daniel Noboa, lo de ayer fue vergonzoso. ¿Cómo puede ser el líder político de una tendencia que representa al 44% de la población? Entonces no pueden construir nada más. Como no tienen opción propia, como no tienen proyecto, como no tienen líderes, como no tienen estructura política, no tienen nada, lo único que tienen es esta locura del odio anticorreísta, de crear una histeria colectiva, una neurosis colectiva en contra de un fantasma que es el que han construido, de un supuesto correísmo dictatorial, de pobreza, de no sé qué. Entonces, es un entrampamiento democrático. Lo uno, pero creo, no quiero sonar tan desesperanzador, porque me parece que por el otro lado, en cambio, el correísmo ha logrado proyectar una imagen, dos cosas que me parecen fundamentales, de que es una revolución ciudadana renovada, o sea, es decir, la imagen de Luisa González, que es además la que ha concentrado eso como la representación política del correísmo, ha logrado refrescar su imagen como movimiento político. Eso es lo que les permite crecer. Y por otro lado, plantearse como una alternativa con un proyecto de país. Y ahí me parece que sí hay una diferencia sustancial. Yo, perdona que te diga, Jaime, igual estoy harto a cierta gente que está dando lecciones y que pone al correísmo y a ADN como más o menos como si fueran lo mismo. Hay sustanciales diferencias. ¿Y a qué me refiero con eso? Este segundo punto sobre la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana ha logrado sostener un mensaje de unidad. O sea, Luisa González ha dicho insistentemente: yo represento a la Revolución Ciudadana, pero voy a gobernar para todos, incluyendo los anticorreístas. Es la mejor posición y la mejor actitud democrática. Creo que tienen una buena estrategia de campaña. Hemos visto incluso hasta los mensajes, ¿no?, que se difundían a través de las redes sociales, distintos a los mensajes anteriores. El estratega de campaña me imagino que debe ser otra persona, porque ver los mensajes anteriores a estos es muy distinto, ¿no? Y creo que la Revolución Ciudadana, desde mi punto de vista, ganó más espacios que la vez anterior. Por supuesto. Pero ahí permíteme discrepar amigablemente, Jaime. No es el marketing, no caigamos en ese juego. O sea, no volvamos a lo Durán Barba, digamos. Es la política. La Revolución Ciudadana en estos años ha hecho política, no marketing. Lo que ha ocurrido es que, eso sí hay que reconocer a los consultores y a los estrategas de la campaña, ese trabajo político sostenido de todos estos años, de la militancia, de los medios alternativos afines, de la intelectualidad orgánica, de todo el mundo, ese trabajo ha derivado en esto. Y si algo hicieron bien los consultores, que indudablemente lo hicieron, los estrategas más que los consultores, es poder transformar eso en un mensaje comunicacional y en ciertas imágenes y representaciones. Pero es el trabajo, es decir, en esta campaña como nunca uno ha visto que se ha activado la militancia con una fuerza increíble, por ejemplo. Sin la militancia es imposible esto. O sea, es decir, y súmale a eso otras cosas. El propio trabajo político de Luisa González. Luisa González, como presidenta del partido, lo primero que hizo es empezar a recorrer el país y a reunirse con toda la militancia, con todas las estructuras organizadas y a desarrollar una serie de acciones políticas con el partido. La campaña ha sido una campaña sobre todo de recorridos, o sea, han tenido también los mensajes, las redes, etcétera, pero sobre todo han sido recorridos y mítines, que de paso, déjame decirte, mi apreciación es que la mejor Luisa González es la del mitin político. Sus discursos en los mítines políticos, la capacidad que tiene de conectarse con la gente es increíble. El último discurso que dio en Guayaquil fue muy potente, ¿no? Pero es todo ese trabajo. Nota que el del marketing es Noboa. El de los ejércitos gigantescos de trolls, de bots, de influencers pagados, etcétera, ese es Noboa. Pero déjame sumar algo más. Curso pobre el de Noboa, ¿no? No, es terrible, claro. Pero algo que es muy importante, el trabajo de los gobiernos locales de la Revolución Ciudadana. Es decir, eso ha permitido también, porque es esta cosa del correísmo, no es solo un lejano recuerdo, bueno, no es tan lejano, pero no es un recuerdo de hace 500 años en donde hubo un gobierno que fue exitoso. Son los gobiernos locales mostrando que también pueden ser con críticas, sin críticas, unos más, otros menos, pero pueden ser también muy exitosos. Entonces me parece que es ese conjunto de trabajo político que además en la Revolución Ciudadana tiene una particularidad, más allá de todo lo que suelen decir, ¿no? Que el supremo líder impone y no sé qué. La Revolución Ciudadana es un conjunto heterogéneo de colectivos que más o menos se mueven por su cuenta.
pero que en ese en ese enjambre, digamos, de organizaciones pequeñas, de colectivos, de grupos, de estructuras militantes, de grupos locales, provinciales, etcétera, en ese enjambre, no medio descentralizado más bien, logran funcionar y las campañas funcionan. Esta ha sido la mejor porque creo que han logrado combinar bien ese enjambre de militancia, de activismo político con la estrategia de la campaña y los mensajes que la campaña ha señalado. Eso sí, o sea, es indiscutible que ahí han logrado conectar bien. A mí me parece que más bien el problema de otras épocas era que se dejaban llevar mucho por el marketing Durán Barbista y no conectaban con lo que estaba pasando con la militancia y con la población. O sea, porque es obvio que ahí hubo una conexión muy fuerte con la población y las demandas de la población, particularmente en los sectores más golpeados por las crisis, ¿no? Es indiscutible que la revolución ciudadana gane en los sectores populares en todo el país. ¿Quiénes fueron los grandes perdedores de esta primera vuelta? Uy, la lista es larga, ¿eh? La lista es muy larga. Empecemos por los PSC, ¿no? Claro, el Partido Social Cristiano es que no sé, el Partido Social Cristiano está viviendo una crisis muy severa y que además les ha llevado a tomar decisiones muy equivocadas. Por ejemplo, Apoyar a Lazo, apoyar al mismo Noboa, eso también les está pasando factura. Apoyar a Moreno. claro, claro, exactamente. Han sido parte de ese tinglado que ha estado sosteniendo estos gobiernos. Si bien en ciertos momentos se han distanciado. O sea, me parece que han manejado la política del peor modo, y eso es mucho decir. Los socialcristianos siempre fueron hábiles en el manejo político, pero para mí desde hace tiempo están dando tumbos, ¿no? Primero perdieron la centralidad, dejaron de ser el partido central de la derecha ecuatoriana, o sea, implosionaron como implosionaron otros partidos. La ventaja del socialcristianismo es que de todas maneras no desapareció, logró mantener su base en Guayas y en Guayaquil, y eso le daba cierta capacidad de manejo, pero se volvió un actor marginal, ¿no? Quizá es un poco, como era Correa, era un poco fuerte lo que decía, pero digamos que quizá es esa definición que él hacía de Nebot en algún momento, de que Nebot se quedó como un gran líder cantonal, ¿no? Entonces, me Pero en parece este que ahí, momento ya ni líder cantonal, pues. exacto, ya ni eso. O sea, ahí empezó No el sacaron problema. ningún asambleísta en Guayas, me parece. En Guayas no, hasta donde yo vi. O sea, siendo el bastión de ellos. Claro. Claro, claro. Pero como te digo, me parece que haya habido un juego demasiado ambiguo, demasiado poco claro. Creo que en este proceso, pues, ¿qué es lo que hay que entender? La gente pensaba que, porque siempre se ha pensado que esta segmentación, esta división de la sociedad ecuatoriana en dos, era una cosa de los políticos, y era una cosa de los correístas y de otros políticos. Y esto está en la sociedad, o sea, es decir, es la gente la que ha construido una identidad que separa y parte en dos de este país. Y el socialcristianismo nunca terminó de posicionarse claramente, es decir, fue muy coyunturalista como fue siempre el Partido Social Cristiano. Recuerda que los socialcristianos no tenían empacho en pactar con Rodrigo Borja en cierto momento, a pesar de que con Borja Bucarán. se habían ¿Recuerdas dicho el de pacto de todos. la regalada gana con Bucarán? Después el pacto de la regalada gana con Bucarán, con quien también habían tenido, que esa era la vieja política, eran estos pactos de ocasión que duraban 48 horas. Eso funcionaba en esa cosa ambigua, amorfa, desfigurada que era la vieja política del Ecuador. Ahí los socialcristianos estaban como pez en el agua. Pero cuando aparece ya una cosa diferente, que es una sociedad polarizada, politizada, muy, muy politizada, muy ideologizada entre izquierda y derechas, no puedes estar jugando a uno y otro lado. O sea, porque a ratos se ponían del lado de los gobiernos en los momentos más críticos, en otros momentos tomaban distancia, y en ese juego era obvio que tarde o temprano les iba a terminar pasando factura. Y además no lo están procesando bien. Solo señalo un detalle que me ha llamado mucho la atención. Uno de los mejores cuadros de los últimos años del Partido Social Cristiano es Cristina Reyes. Y dejaron que se vaya. Y la dejaron que se vaya medio sin pena ni gloria. Y Cristina Reyes habría sido una dirigente capaz de renovar la imagen del socialcristianismo en un momento en donde además se empiezan a destacar cada vez más las políticas mujeres. Podría haber tenido un espacio mayor con el respaldo del partido, sin embargo, no tengo idea qué es lo que pasó a la interna, pero me parece que esa fue una gran pérdida y ahí perdieron una gran capacidad de renovarse como estructura política. No creo que desaparezcan, los socialcristianos son fuertes, pero creo que van a quedar muy golpeados por mucho tiempo. Sociólogo, para terminar el tema de Social Cristiano, ¿usted cree que la debacle de Social Cristiano empezó en el momento en que la señora Cintia Viteri tomó un camino muy diferente a los postulados de ellos?
Puede ser, pero no sé si fue tan diferente, ¿eh? O sea, a mí me parece que Cynthia Viteri siempre fue una social cristiana. Empezó a tener unas posiciones más bien muy relacionadas con su vida personal, con ciertas cosas que se desencajaban un poco de ese sentido conservador que siempre han tenido los líderes social cristianos. Es cierto. Pero hay una vez más, eso manejado de una manera distinta, es decir, no visto como una traición al conservadurismo tradicional del Partido Social Cristiano, sino como una renovación, quizá habría podido ser aprovechado por el partido para mostrar que había una imagen de renovación, otra vez, con una mujer lideresa que podía darle una nueva imagen. A mí me parece que más bien la aislaron. Eso también creo que contribuyó a la mala gestión de Cynthia Viteri en la alcaldía. Me parece que obviamente también son errores propios, por supuesto. Es decir, ella creo que fue por caminos ya en la gestión de la alcaldía que fueron un desastre en realidad. Pero me parece que ahí además hubo desencuentros internos por las propias decisiones, más que nada personales, lo cual es curioso en la política, eso a veces cuenta, ¿no? Esas decisiones personales pueden marcar un cambio de rumbo radical en un partido, en un país, en el Estado, en fin. Pero creo yo que la debacle, o sea, la crisis del Partido Social Cristiano viene de antes, ¿no? O sea, sí viene desde la época del correísmo. O sea, el Partido Social Cristiano fue uno de los sobrevivientes al tsunami que fue el correísmo en el sistema político de partidos. O sea, casi ningún partido sobrevivió a la fuerza del correísmo. Y me parece que desde ahí el socialcristianismo equivocó el camino en cómo ser oposición al correísmo. Entonces recuerda, Carlita, que ya en esa época el Partido Social Cristiano no sonaba mucho, es decir, quiso Nebot en algún momento ser el gran líder de la oposición, pero eso se diluyó muy rápido. Y de ahí el social cristianismo no tuvo ningún peso real en todo ese tiempo y creo que hasta hace poco, en algún momento con los gobiernos locales tuvo una recuperación. Pero desde ahí empezó esta crisis, pero sin duda, con la alcaldía de Cynthia Viteri, porque Guayaquil era el bastión, seguía siendo el bastión, con la crisis en la alcaldía de Cynthia Viteri, esa crisis se aceleró y se profundizó ostensiblemente. Bueno, y también muchos se le abrieron, ¿no? Muchos perfiles, muchos personajes nacionales, locales, sin duda alguna se le abrieron. Para muestra un botón, pues, ¿no? El espacio que le dieron a estas niñas, se me va el nombre, dice mi mami que cuando uno se olvida es porque son mezquinas. Paola y Lucía Jaramillo. Y bueno, pues no duraron nada como asambleístas del Social Cristiano. Fue automático, ¿no? Entonces ahí te das cuenta pues que no han trabajado bien en esos perfiles, en esa ideología, en esa formación política, ¿no? Y qué es lo que pasa con muchos partidos. En términos generales, sociólogo, hay partidos que, como decía con el entrevistado anterior, van a terminar su ciclo de vida, no específicamente Social Cristiano, en términos generales. Por ejemplo, un PIT que... Sí, exacto. ¿Quién va a recordar esos partidos? El primero Construye, que a mí me alegra mucho, porque igual ese partido Construye fue el primer intento de llevar adelante una consolidación política a partir de la percepción al correísmo, del odio político. Un primer intento de un partido medio fascistoide. Entonces me alegra que se haya hundido. Claro, el problema es que nos quedamos con ADN, que tiene un poco lo mismo, entonces, y es más fuerte, o sea, se ha vuelto mucho más fuerte que Construye. Con todo igual, también habrá que ver cuánto dura, porque estas lógicas cíclicas de grupos, de partidos, de movimientos, de liderazgos que afloran vienen desde hace mucho tiempo y suelen durar poco, ¿no? Recuerden que el primer caso de esto, y que igual lo inflaron mucho y pensaban que iba a ser el gran líder político de la derecha, fue Mauricio Rodas en Quito. Empezó ahí, etcétera. Después, sin pena ni gloria. En un momento Lazo con Creo, después de todo el trabajo que hizo, parecía que Creo se iba a convertir en la gran fuerza de la derecha y no pasó. Entonces me parece que ahí sí nos quedamos con que Construye va seguramente, ahí sí veo muy difícil que levanten cabeza porque es una estructura política que más o menos estaba pegada con babas, o sea, lograron aprovechar la imagen de Villavicencio y me parece que ahora como Noboa se tragó toda esa votación, no van a poder sostenerse. Han tenido también una desbandada. Recuerden que buena parte de los que eran asambleístas de Construye ahora estuvieron con ADN.
Entonces, me parece que también esto les dejará sin mucho piso y de ahí tenemos un montón más. O sea, pero además la discusión que el país debería tener es qué tan representativos son esos partidos. Tengamos en cuenta que de los 16 candidatos que eran, 12 de ellos no alcanzan el 1% de los votos. Es decir, es lógico que eso implicaría que esos partidos tendrían que salir de la escena electoral porque no representan a nadie. Y ahí creo que es urgente una reforma electoral que saque esa locura de que un partido se disuelve solamente si es que saca menos del 5% con el mismo candidato en 2 elecciones. Eso no va a pasar nunca y más bien va a promover que cada vez encuentren a cualquier vecino que anda con la cédula a mano y lo inscriban como candidato para sacar cualquier porcentaje y seguir en el registro electoral. Me parece que hay que hacer reformas profundas, porque además el mensaje que está dando el electorado en este momento es que prefiere partidos fuertes, sólidos, ideológicos. ADN no cumple del todo esto, pero digamos que hay una representación ahí, ¿no? Pero indudablemente en el balance final, estas maquinarias electorales que han aparecido, porque partidos quedan muy pocos, quizá el de Lucio Gutiérrez, pero que igual no es un partido muy sólido, que digamos. Entonces creo que la mayoría de esos serán borrados del mapa, ¿no? Porque me parece que no van a tener posibilidad de recuperarse esto, porque además esta concentración de la votación va a durar por algún tiempo. Ahora, sociólogo, la polarización está clarísima. Nos ponemos contentos, digamos, de ver una fuerza progresista. Y quienes se alinean a los pensamientos de derecha me imagino que también, pero si lo profundizamos mucho más, no es de alegrarse, es de ver un país totalmente dividido, un país que no se pone de acuerdo y un país donde prima el odio. Pero más allá del odio, yo estoy totalmente segura que toda la población tiene la misma necesidad, la misma sed de seguridad, la misma sed de trabajo, la misma sed de mejorar en educación, la misma sed de mejorar en salud. Yo creo eso, ¿no? Más bien se dejan llevar por estas narrativas y por este odio que se infundan. Entonces, ¿qué es lo que primaría o que podría primar en esta segunda vuelta? Considerando que no siempre los votos son endosables. No siempre el hecho de que mi líder sea David Chávez y yo confíe y crea en él, le dé mi voto, pero eso no significa que a la otra persona se lo voy a dar específicamente, porque a lo mejor y no creo firmemente en él. Entonces, ¿qué es lo que tiene que imponerse en esta segunda vuelta o qué es lo que debería imponerse en esta segunda vuelta para que una fuerza del progresismo logre alcanzar ese mínimo que le falta y que le ha venido faltando durante estos últimos periodos electorales? O sea, sí, digamos, en relación a los periodos anteriores, otra vez sí, ese es el dilema, ¿no? Ese poquito que falta. Pero indudablemente la Revolución Ciudadana termina mucho mejor posicionada que en otras ocasiones y eso resulta interesante. Del lado de las izquierdas me parece que yo no soy tan partidario un poco esto que es algo así como un mantra que tenemos en las izquierdas, ¿no? La unidad de las izquierdas. Primero, porque por más que uno persevere en eso, si eso no ocurre durante tanto tiempo y en coyunturas tan críticas como las que hemos vivido en los últimos años, me parece que ahí hay un problema estructural, un problema de fondo que hace imposible esa unidad. Ten en cuenta, Carlita, que en esta última elección, la izquierda, inclusive la izquierda no correísta, no pudo ir junta a pesar de que venía en unidad desde la primera elección de Correa. Y me parece que desde antes, hasta donde recuerdo, desde la primera elección de Correa habían hecho unidad, la candidatura de Roldós, la que apoyaban en esa época. Y desde ahí en adelante, en todas las elecciones se presentaron en unidad. Al menos Pachacuti, el Partido Socialista y el MPD. En esta ocasión, ni eso consiguieron. Se separaron y bueno, ahí están los resultados además. Entonces, eso habla de que hay una enorme dificultad para la unidad de las izquierdas. Ahora, para la Revolución Ciudadana no me parece que esa es la preocupación fundamental. Si se logra un acuerdo con ciertos sectores de izquierda, perfecto. Me parece que ahí las posiciones son tan rígidas en esos sectores, pero absolutamente rígidas. Yo te podría decir casi con nombre y apellido en qué partidos no van a votar ni de chiste por el correísmo,
y van a preferir o el nulo ideológico, el Partido Socialista ya está hablando de que está barajando la posibilidad del nulo ideológico, o van a votar abiertamente por la derecha, porque ven en el correísmo un peligro mayor. A mí me resulta desconcertante, o sea, es decir, porque además están en el plano de que tienen que deliberar. Digo, me parece que en este momento de la historia no hay mucho que deliberar. Es como, no sé, como si estarías en la Francia ocupada de la época de los nazis y te pones a deliberar si apoyas o no a los nazis. O sea, no creo que hay mucho que deliberar si estás en una posición de izquierda. Pero bueno, más allá de eso, me parece que la Revolución Ciudadana debería concentrar más sus esfuerzos en lo que ha sido este envión político que le permitió tener el resultado que tiene, que no es precisamente toda esta discusión, a veces un poco estéril, a veces un poco de ese universo mágico, mítico en el que a veces vivimos en las izquierdas, sino el de haber logrado revertir la votación, sobre todo en sectores medios urbanos, que votaban a la derecha y que ahora han visto en la Revolución Ciudadana una alternativa. Esa es la gran victoria del correísmo. Haber logrado revertir eso, que eso le estaba resultando muy difícil en algunos sectores. Uno lo puede ver en los datos ya además pormenorizados, se ve claramente que hay, como ya lo han mostrado también algunos analistas, como Jaime Rodríguez, si no estoy mal, el estadístico, que mostró los datos de cómo la Revolución Ciudadana recupera votación en muchos territorios en los que era bastante hostil la votación al correísmo. Entonces me parece que es esa la línea que hay que seguir. Es eso donde ha funcionado la campaña, donde ha funcionado la estrategia, donde ha funcionado el trabajo de la militancia. Entonces me parece que ahí más bien es una evaluación, quizá lo que necesita hacer la Revolución Ciudadana, es una evaluación más pormenorizada de cómo logra ir convenciendo a ese voto de derecha blando, digamos, que sospechaba del correísmo y que ahora ha empezado a reconstruir, a darle una oportunidad, digamos, ¿no? a mirar que puede recuperar la confianza en la Revolución Ciudadana. Creo que esa noción de hacerles, de que buena parte de esta gente recupere la confianza en el correísmo, me parece que esa es la clave de la elección. Inclusive con las izquierdas, porque va a pasar lo mismo. O sea, la gente que puede darle el voto a Luisa González será la gente que pueda recuperar esta confianza en la Revolución Ciudadana. Y habrá otros sectores que son recalcitrantes también en la izquierda y que difícilmente lo van a hacer. O sea que más bien hablamos de mantener ese formato que ellos han llevado durante este tiempo de campaña y seguir haciéndole sentir a la gente de que efectivamente ellos tienen la forma y conocen cómo mejorar al país, más bien haciéndoles sentir esa seguridad de que hay un cambio en ellos, de que puedan ver un cambio en ellos, más bien no pedir que se endosen votos, sino trabajar en ganarse voto a voto, cada uno la confianza de ese electorado que de pronto aún no termina de confiar en ellos. Exacto, me parece que esa es la clave, porque además ahí es de donde se puede sacar más votos. En los otros espacios es una cosa muy limitada y muy restringida, o sea, y además hay que evaluar muy bien en qué medida hacer ciertos acuerdos y ciertos pactos, en cambio no puede vulnerar lo que has ganado en otros sectores. Entonces, yo supongo, digo, esto que estoy diciendo obviamente es algo que yo lo digo a título personal, pero supongo yo que quizá alguna gente al interior de la Revolución Ciudadana está considerando todas estas variables, es decir, insisto, no quiero decir que no sean importantes los acuerdos. Si se logran en buena hora, con las izquierdas quiero decir, ¿no? Si se logran en buena hora, pero me parece que también para todos los actores en la izquierda es importante saber cómo manejar esos acuerdos para consolidar una estrategia que permita ganar la elección. Además, teniendo en cuenta que va a ser una elección voto a voto, que vamos a tener muy probablemente un resultado muy parecido al que estamos teniendo ahora. Entonces hay que ser muy cautelosos, ¿no? Y saber cómo manejar bien la estrategia. Pero me parece que... Y que todo voto cuenta, Jaime. Exactamente. David, ¿tú crees que se pueda lograr ese acuerdo con Pachacutic y la CONAIE en esta segunda vuelta? No sé, no quiero hacer mucho de pitoniza, pero mi posición es que es muy difícil. Es muy, muy difícil. O sea, no... Porque para empezar, digamos, yo insisto en que ahí sí hay que desmitificar cosas, ¿no? El movimiento indígena es heterogéneo y en el movimiento indígena hay una facción, y en el electorado indígena hay una facción importante que vota a la derecha y que está con la derecha y que es anticorreísta recalcitrante. ¿Y esa fracción votó en esta primera vuelta por ISA, tú crees?
Una parte quizá, habría que ver, ahí sí no me aventuro porque habría que ver los datos con mayor precisión, ¿no? Me parece que una parte, quizá no toda, porque, o sea, cuando uno, al menos en elecciones anteriores, cuando se revisaba los datos, en donde uno podía ver que masivamente a nivel de parroquias, las parroquias con mayor población indígena votaron por el Pachacuti, fue en la candidatura de Yacu Pérez. Ahí sí fue clarísimo. En esta Ah, habría que revisar. Yacu era un eh, me- candidato centro, parece, creería yo, y un poco a centro y derecha. Derecha pachamámica, sí, porque hay derecha pachamámica, Sí. hay un pachamamismo liberal, y eso era Yacu Pérez, y por eso tuvo la votación que tuvo. No, no era tanto porque era de izquierdas, era más bien porque era amable para las derechas. Recordarás que cuando había la posibilidad de que no sea Lazo, sino Yacu Pérez el que vaya a la segunda vuelta, las derechas más recalcitrantes inmediatamente empezaron a hablar bien de Yacu. Te recuerdo un momento dado, Martín Pazares, el inefable Martín Pazares, y Fidel Egas decían que era posible pensar en un acuerdo con Yacu Pérez porque era un demócrata, pero sobre todo porque era un anticorreísta. Claro. Entonces, está Pero clarísimo. Pero en las dos últimas elecciones que ha tenido, ha sacado una mínima votación. Y ahora para asambleísta nacional creo que no entra Yacu Pérez. claro, es que a mí me parece que el problema es que Yacu Pérez solito, sin la estructura del Pachacuti, no consigue mucho tampoco, ¿no? Es curioso, a Yacu Pérez le ha pasado lo que les ha pasado a ciertos correístas que han creído que son importantes sin el partido. Van a Y otro se han partido. ido, y otra vez, pero además otra vez el pueblo les termina dando una elección. La Mira familia lo que ha termina votando por ello. exactamente, o sea, como ¿Cuánto como podría ponían sumar, cuánto podría sumar Pachacutic en esta segunda vuelta? es que no sé, a mí me parece que esa votación se puede dividir, como te digo, y creo que habría que hacer un análisis más pormenorizado, ya territorial, de cómo votaron las poblaciones indígenas. Pero yo me temo mucho porque o sea, vos sabes, yo lo he dicho en este espacio antes, yo tengo la tesis de que el comportamiento del electorado ecuatoriano en los últimos años es estructural, ¿no? Es decir, es un comportamiento muy sólido, muy rígido, que se mueve poco. Lo que ha ocurrido ahora es que este comportamiento que tendía a decantar siempre en segunda vuelta, decantó en primera. O sea, ya en primera se concentró en torno a las dos tendencias y dejó el resto de la votación como muy marginal. Esa es la novedad, ¿sí? La primera. La segunda es que los sectores de derecha optaron por Noboa de manera masiva, sin dejar chance a ninguna otra opción. ¿Y quién? Pero esta tendencia que tiene sectores que votan por izquierda y por derecha viene de hace rato y también es visible en la población indígena. Es decir, si tomas ese esquema, como te decía, las parroquias con mayor población, allá había una división, digamos, yo hice un balance de eso hace algún tiempo atrás, y la división era un poco mayoritaria a la derecha, pero más o menos una segmentación casi 50-50, o sea, sectores que votaban sistemáticamente a antes Alianza País, después la Revolución Ciudadana, y otros sectores que votaban sistemáticamente opciones de derechas, no al Pachacutic, sino opciones de derechas, desde Sociedad Patriótica hasta Creo y algunas otras, ¿no? Entonces me parece que esa división puede seguir operando. Quizá ahora sea un poco más mayoritaria hacia la izquierda por la presencia de ISA, que indiscutiblemente marca una coalición de las fuerzas de izquierda y de la preferencia electoral más hacia la izquierda en la población indígena, pero habrá que ver. Me temo que se va a dividir esa votación. David, ¿quién tiene mayor posibilidad de crecer en esta segunda vuelta de las dos candidaturas? Esa es una pregunta difícil. Me parece que, en principio, yo te diría que Luisa tiene un mayor envión, ¿no? Porque es evidentemente Novoa llegó al quien ha tope, tenido. ¿no? Sí, me parece que ahí, claro, la paradoja es esta, ¿no? Más bien una pregunta, porque habrá que ver. Pero la Perdón pregunta, que te interrumpa. Esta primera vuelta casi fue como una segunda vuelta, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar todos los votos de los otros candidatos, el único que saca una votación más o menos representativa es Isa. exactamente, Y la candidata Andrea González que sacó 2.7. exactamente, pero que además es muy baja. O sea, es Sí. decir, es representativa en relación a los que sacan menos del 1%. O sea, quiere Pero decir que si Jan Topic era candidato,
Luisa González ganaba en primera vuelta. Podría ser, porque con seguridad ahí la votación se dividía en dos, ¿no? Entre Noboa y Jan Topic. Aunque también me parece que hay una porción del electorado de Jan Topic que se fue con la Revolución Ciudadana, quizá también por la bronca de la exclusión de Topic de la elección. Me parece que me temo, digamos, eso es más difícil de ver. Veamos si los encuestadores que ahora están tan alicaídos en su imagen muestran cómo se produjo la transferencia de posibles votos y quizá midan algo de lo que habría pasado con Topic. Está como difícil, pero podría ocurrir. Pero me parece, tengo la impresión de que también parte de ese electorado se fue a Luisa, pero indudablemente si él habría estado en la papeleta, sobre todo a quien le habría quitado votos es a Noboa, eso es indiscutible. Y la historia habría sido completamente otra, ¿no? Completamente diferente. Y es muy posible que Luisa González hubiera ganado en primera vuelta. Pero me parece, claro, ahorita la gran pregunta, como te decía, es ¿quién está llegando a su techo? ¿No? ¿Quién ha llegado ya a su techo? La primera impresión es Luisa González tiene la ventaja de haber roto el techo que el correísmo tuvo históricamente en primera vuelta, mientras que quizá Noboa llegó, en cambio, al máximo de su techo. Si eso fuese cierto, evidentemente ahí tendría más posibilidades Luisa González. Y claro, Noboa en cambio está apostando a la estrategia de la confrontación, de la descalificación, de la anulación política, quizá asumiendo que eso le va a permitir crecer. Me parece que es la fórmula que ha usado Luisa González, me parece enormemente atinada para describir esta elección, ¿no? Cuando ella dice esto de nosotros somos la esperanza y ellos son el miedo, o sea, porque es a eso a lo que están apostando las dos candidaturas. O sea, la candidatura de Luisa González es apuesta a la esperanza, a la unidad, a somos la alternativa, paramos esto, es el cambio. Y Daniel Noboa en cambio apuesta al miedo, de son los narcos, ves Venezuela, ya viene Venezuela, nos van a desdolarizar, bueno, la misma historia de hace rato. El problema es que el relato de Noboa es ya una vieja cantaleta y tengo la impresión de que eso podría estar ya desgastándose. Todavía sirve para una buena parte de gente, pero quizá no sirva ya para sumar más. Y ahí me parece que sí puede haber una diferencia. Claro. David, tengo dos inquietudes o tres inquietudes de un alumno tuyo. Dice, pregunta a mi profesor universitario David Chávez, ¿cómo está la Universidad Central, la academia? ¿Los docentes, estudiantes, están con la misma polarización electoral? No tengo mediciones, pero tengo la impresión de que sí. De hecho, algunos colegas de sus clases han hecho mediciones así un poco chiquitas, digamos, ¿no? Y uno podría decir que más o menos ocurre lo mismo, ¿no? Como dato anecdótico, en el fin de la campaña, el día jueves en que se cerraba la campaña, llegaron a repartir muñecos de cartón en la Universidad Central y había gente haciendo, o sea, chicos de la universidad haciendo cola para conseguir su muñeco de cartón. Y claro, te quedas pensando en cómo es que los chicos apoyan un proyecto que consiste más bien en el desmantelamiento de lo público, ¿no? Pero bueno, son esas paradojas que tal vez se pueden quedar sin la universidad pública. O sea, sí, porque creo que si Noboa gana, la profundización de las políticas de ajuste, de la política neoliberal, va a ser muy agresiva, ¿no? Con un Noboa ganando, con una asamblea en la que le va a ser muy fácil conseguir una mayoría legislativa, porque es cosa de que un hombre o mujer del maletín se vaya a dar una vuelta un ratito en la asamblea y ya tienen los votos. Entonces me parece que va a ser complicado, pero sin embargo, creo que de todas maneras eso no es tanto porque sean jóvenes, porque un poco la perspectiva puede ser, es que son jóvenes, ¿no? Parece que es un poco más el comportamiento de las heterogéneas clases medias serranas, que es donde está el núcleo duro de la derechización de este país, y entonces ahí obviamente la imagen de Daniel Noboa tiene mucha aceptación, eso es indiscutible. Ya en la recta final, de mi parte, David, Lucio Gutiérrez, que sacó una curul en la anterior elección, esta vez, a pesar de que su candidata a presidenta fue la que creció después del debate, no entra a la asamblea.
¿Qué pasó con Lucio Gutiérrez después del debate? Que incluso creo que hicieron poca promoción de su candidata Andrea González. Bueno, ventajosamente ya no entró de nuevo a la asamblea. Lucio Gutiérrez se ha convertido en un meme, como dicen, ¿no? Es decir, es increíble que terminó muy mal como presidente, ¿no? Y ahora es un meme de la política. Además, es alguien que, porque es curioso, ¿no? Porque te dicen, la nueva política, y Andrea González es la nueva política, pues está con Lucio Gutiérrez, que es un político anquilosado, un político que no tiene nada de nuevo, digamos, ¿no? Ahora, puede ser cierto, no me consta, no veo indicios, digamos, pero puede ser cierto que es lo que empezó a rumorarse y que había un acuerdo para que la campaña de Andrea González no aproveche el momento del debate y se posicione bien para no restarle votos a Noboa. Eso podría ser cierto, aunque me parece un poco conspirativo, pero creo que tiene que ver más con esta consolidación que hay en torno a la figura de Noboa y ADN de las preferencias de la derecha. O sea, la derecha puede ver bien a Andrea González, pero Noboa tiene una gran ventaja, que es lo que le ha permitido consolidarse, y es esta imagen que tiene de ser el político de acción, ¿no? O sea, el que toma decisiones. Sabemos que mucho de eso es show, pero para mucha gente, en contraste con Lasso, o en contraste con Moreno inclusive, pero sobre todo con Lasso, para mucha gente que prefiere la opción de derecha, Noboa aparece como alguien que hace cosas, ¿no? A veces, claro, cuando preguntas, bueno, ¿qué cosas? No te pueden responder, porque precisamente es producto de la imagen y del show que han construido en todo este año y medio y más de la presidencia. Pero esa imagen me parece que ha consolidado la afinidad que tienen muchos sectores con Daniel Noboa. Por un lado, ¿no? Por otro lado, es sencillamente Daniel Noboa impide el retorno del correísmo, que también me parece que pesa muchísimo. Doctor, pero bueno, pues yo no sé si también sea cuestión de imagen, ¿no? Y de perfiles. Teníamos un Lenín Moreno que tenía una discapacidad. Teníamos un Guillermo Lasso que también la enfermedad, el accidente que tuvo lo llevó a una discapacidad. Entonces luego ver el perfil de un candidato joven, deportista, superactivo, que su candidatura, y ojo, porque muchos de sus videos en redes sociales han sido esos, con sus candidatos, haciendo deporte, trotando, o sea, ese ha sido el perfil que él ha explotado. Él básicamente no te ha hablado de un discurso como tal, simplemente su campaña fue esa, ¿no? Vamos a hacer deporte, agarraba a todos los candidatos, aparentemente los sacaba a las 4 o 5 de la mañana y los ponía a hacer deporte. No sé si eso lo hacía con el objetivo de incidir justamente en esa perspectiva, en ese perfil que usted manifiesta, si para ganar el voto joven. Y justamente ahí hay otra pregunta que me la envía mi querida jefa Sandra Escobar. Dice que le preguntemos, por favor, a usted si en la Universidad Católica del Ecuador el estudiantado está con odio o no, vota con odio, ajá, o hay esperanza, obviamente, de que en la academia, por ser la academia, se profundice, se analice básicamente desde otra perspectiva de estos temas de política derecha, izquierda, correísmo, anticorreísmo. Y sí me gustaría hacerle también esta pregunta, ¿no? Porque yo como profesora sí palpo y sabe que lo veo en temas de tesis, ¿no? Tengo una tesis que habla sobre el estudio de la narrativa en TikTok del candidato Daniel Noboa y su influencia en la percepción de voto. Y cuando tú haces encuestas, te dicen que sí, que efectivamente sí les llamó la atención, ¿no? Que efectivamente sí voltearon a mirar a Daniel Noboa cuando empezó a hacer una campaña en TikTok. Entonces ahí te pones a pensar qué tan influyentes son para los jóvenes de determinada edad que pasan más de, no sé, pues más de 12 horas viendo redes sociales. Mira, hay muchas cosas. Yo empezaría primero por lo de que pasa en el mundo de la academia, ¿no? Y claro, el mundo de la academia no está por fuera de lo que pasa en la sociedad y evidentemente también hay una polarización. Y también hay odio, en fin. No sé en la Católica, porque creo que hay que aclarar, yo soy profesor en la Central, no en la Católica, pero me parece que en general... UCE, Universidad Central del Ecuador, yo estoy mal.
Sí, corrijo. Entonces, pero sí, pasa lo mismo, porque además son chicos de clase media, sean clases medias emergentes, o clases medias más consolidadas, pero, y algunos, y digamos también una proporción importante de sectores populares. Pero pasa lo mismo que pasa en el resto de la sociedad. Entonces hay también una polarización sobre todo entre los académicos. De hecho, no solo una polarización, en los académicos, al menos en mi campo, en las ciencias sociales, es absolutamente hegemónica la academia anticorreísta. O sea, yo lo voy a poner en estos términos. Sobre la época de Correa se escribieron varias decenas de libros, algunos bastante malos, pero se escribió muchísimo sobre el correísmo en aquella época. Y de este tiempo, de la hegemonía de la derecha en el poder, que además ha sido un desastre en todos los órdenes, institucionalmente, económicamente, etcétera, se ha escrito en cambio muy, muy poco. Es decir, ese balance nos dice dónde está la hegemonía en la academia. Yo me he encontrado con textos que se hacen pasar por académicos y que son en realidad una diatriba en contra del correísmo y de Correa con citas bibliográficas. Es decir, eh, textos que no pasarían un mínimo control, pero que como la academia también se posicionó políticamente en ese sentido, lo cual está bien además, ojo, o sea, no estoy criticando, lo que me parece llamativo es la simetría, es el balance. Y el hecho de que obviamente, por otro lado, alinearte con el correísmo, etcétera, hace que te conviertas un poco en un paria en el mundo académico, ¿no? Entonces, me parece que eso sí ha atravesado muchísimo también la academia, porque los académicos no somos seres humanos en nada distintos a cualquier otra persona. Entonces, todas estas cosas de que ser anticorreísta te da un estatus social, te pone, te hace diferenciarte de los otros, todo eso está en juego, me parece. Y esto funciona mucho. Entonces, todavía se siguen haciendo investigaciones y demás para acabar con el correísmo, pero no se dice nada, o se dice poco, de lo que está pasando en este tiempo. Y, Creo y que en, ese es un importante. y en términos generales, ¿por qué la academia en general ha estado en silencio durante todos estos últimos años de los procesos electorales y del sinnúmero de injusticias, por así decirlas, sociales que ha tenido que vivir el Ecuador? Eso es poder. En definitiva, voy a tomar una idea que tiene uno de los más importantes sociólogos contemporáneos, el francés Pierre Bourdieu. Él suele decir que la academia, que la sociedad son como un montón de campos, dice él, ¿no? Así como espacios sociales distribuidos por todas partes, y hay un campo que es el académico, y al interior de ese campo hay relaciones de poder como en cualquier otro, o sea, como pasa en la economía, como pasa en la política, como pasa entre los periodistas, qué sé yo. En la academia también hay unas relaciones de poder. Y esas relaciones de poder están subordinadas y articuladas a otras relaciones de poder. Entonces me parece que de ahí proviene esto, ¿no? Es decir, hay alineamientos que favorecen posiciones, favorecen cargos públicos, favorecen consultorías, favorecen cosas así, pero eso sería como lo más básico. A veces ni siquiera es eso, es simplemente una identificación puramente valorativa, quiero decir, ¿no? De sentir afinidad por defender a la derecha, defender a las élites, etcétera. Y creo que eso opera también en la academia. Me parece que ese es también uno de los problemas. Es decir, el ejemplo más dramático es que detalles más, detalles menos, es evidente que en estos años ha habido una persecución política contra el correísmo, en la que se ha usado el aparato judicial. Algunos casos investigados serán ciertos, otros no, pero es evidente que ha habido una persecución judicial. Y efectivamente la academia ha preferido guardar silencio. Y me parece que eso tiene que ver con los ejercicios de poder. Es lo que ocurrió en la Universidad Central cuando se descubrió el plagio, el evidente plagio de la tesis de la fiscal. Y me parece que en la Universidad Central cundió el pánico. Es decir, todo el mundo entró en pánico de que a la fiscal no la podían tocar. Y por eso salieron con aquella cosa vergonzosa para mi universidad y para quienes no estábamos de acuerdo con eso, de que ahí lo que había era impericia, no plagio. Y con alguna gente que decía, inclusive en el espacio público del Consejo Universitario, que había que hacer una evaluación política, o sea, un poco, imagina lo delirante que es eso, en la lógica de que sancionar a la fiscal era algo así como hacerle el juego al correísmo. O sea, es decir, eso es lo que pasa también con la academia, y creo que la academia le ha quedado debiendo a Así eso. justificaban todo. Claro, es una gran deuda la que tenemos, porque si la academia habría tenido otra voz en esto, habríamos podido al menos detener y contener un poco el desastre institucional que vive el país.
David, queremos agradecerte por el tiempo que nos has brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, como siempre, un gusto. Y va de nuevo un abrazo. Estén muy bien. Gracias a David Chávez, docente universitario, analista político, analizando todo lo que ha ocurrido durante estos últimos días y la coyuntura que se vive en el Ecuador.